Bueno, antes que nada vamos a orar y vamos a poner la predicación de la palabra en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Padre, queremos sobre todas las cosas darte las gracias. Gracias por estar aquí, porque tú has puesto la disposición en nosotros para venir a adorarte, a alabarte y a glorificarte como solamente tú lo mereces. Y ahora, Señor, en esta parte del servicio queremos pedirte que tú prepares un terreno fértil, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pon en nosotros la disposición de escuchar tu palabra, de hacer un ejercicio de reflexión y de autoanálisis, pero sobre todo, Señor, no solamente a ser buenos oidores de tu palabra, sino a ser buenos hacedores de ella. Toma toda distracción y todo pensamiento cautivo para que podamos conectarnos contigo y estar presentes, Señor, en este momento. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, la palabra de Dios contiene muchas promesas que han sido de consuelo y de fortaleza para infinidad de creyentes a través de los siglos y aún en medio de las circunstancias más difíciles. Pero paradójicamente podemos llegar a familiarizarnos tanto con las promesas bíblicas que dejen de impactarnos con la misma fuerza que antes. Piensen, por ejemplo, en el Salmo 23. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo conoce bastante bien. En el versículo 6 dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Bueno, esta es una de cientos de maravillosas promesas que están a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Promesas llenas de esperanza, de paz, de seguridad y de redención. Pero la Biblia claramente enseña que esas promesas no son para todo el mundo. El bien y la misericordia solo perseguirán a aquellos que tienen a Dios como su pastor. Los que no pertenecen a ese rebaño no tienen el derecho de ampararse a esas promesas. Dios las da a los que pertenecen al pacto eterno, o sea, a la Iglesia de Cristo. Si bien hay cientos de beneficios que la gracia común de Dios alcanza a todo el mundo, ya sean creyentes o incrédulos, en Mateo capítulo 5, por ejemplo, nos dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre el terreno de los justos y de los injustos también. Pero las promesas de Dios están estrictamente conectadas con sus propósitos salvadores y no son para todos indistintamente, pues porque no todos son ovejas de su rebaño, no todos son ciudadanos de ese reino. La pregunta es, ¿y cómo puede un hombre o una mujer entrar en ese redil? ¿O cómo se adquiere esa ciudadanía celestial? Bueno, esa es la pregunta que quiero responder en la tarde de hoy. Y para ello vamos a acampar principalmente en un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y vamos a leer concretamente los versículos del 11 al 20. Está en su programa también, Dice así: «Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él
ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Miren, aquí el apóstol Pedro aprovecha el impacto que este milagro de la sanidad de un cojo, delante de los ojos de muchos testigos en el pueblo, había ocasionado, y aprovecha esa ocasión que está toda esa gente ahí para predicarles el Evangelio. Ahora bien, ¿qué es predicar el Evangelio? Bueno, empecemos definiendo lo que es la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Es la buena noticia de lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años a través de su Hijo Jesús. Siendo Dios perfectamente santo y perfectamente justo, Él no puede pasar por alto nuestros pecados. No puede simplemente barrerlos a un lado e ignorarlos. Y todos nosotros somos pecadores. ¿Cómo puede Dios entonces salvar a pecadores culpables, declararlos inocentes y aún así mantener intacta su justicia? Bueno, la respuesta es haciendo un cambio de expediente. A Cristo en la cruz se le atribuyó nuestra culpa y a nosotros por la fe se nos atribuye su justicia. Él murió en la cruz como si hubiera cometido todos y cada uno de los pecados de aquellos hombres y mujeres a quienes Él vino a salvar. Y ahora los creyentes son tratados por Dios como si la obediencia de su Hijo perfecta fuese realmente la nuestra. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pablo menciona, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. He ahí lo que Dios hizo. Ahora bien, ¿qué debemos hacer entonces nosotros? Miren, si el apóstol Pedro hubiera vivido en nuestros tiempos, habría dicho al final de su discurso de Hechos capítulo 3 algo como esto: todos aquellos que quieran ir al cielo, acepten ahora a Jesús en su corazón, tomen una decisión, levanten su mano, pasen aquí al frente y ustedes serán salvos. ¿Suena familiar? Muchos hoy en día predican el Evangelio de una manera similar, pero eso no fue lo que hizo Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, si tú no te conviertes, tus pecados no te son perdonados y por ende te perderás e irás a parar al infierno. Ese es el mensaje de las Escrituras. La conversión es la puerta de entrada a la salvación de tu alma en Cristo. Nadie se salvará, nadie, a menos que se convierta. ¿Y eso por qué? ¿Por qué necesitamos convertirnos? Bueno, la palabra conversión significa volverse, dar media vuelta, cambiar el rumbo de nuestras vidas. De manera que cuando Pedro dice aquí que debemos arrepentirnos y convertirnos, él está obviamente presuponiendo algo. Está presuponiendo que nosotros vamos por un mal camino. Y no se trata simplemente de lo que, así como que vamos haciendo algunas cosas que no están bien. No. Es que nosotros vamos en la dirección opuesta hacia donde debemos ir. Es por eso que el llamado de Dios no es un llamado a que dejemos de hacer ciertas cosas y comencemos a hacer otras. ¿Tú quieres ir al cielo? Ok, comienza a ir a la iglesia, lee tu Biblia todos los días, no te olvides de darle gracias a Dios cuando tienes los alimentos delante. No, una persona puede irse al infierno haciendo todo eso,
porque ese no es el llamado de Dios. El llamado es a convertirnos, a cambiar por completo el curso de nuestra existencia. Pero déjame ilustrarte esto de una manera un poquito más clara, más práctica. Imagínate un matrimonio en el que el hombre, aparte de ser un tipo cochino, increíblemente desorganizado, muy brusco y grosero en la forma de hablar y de tratar a su esposa, y poco cooperador en la casa, o sea, un bueno para nada. Pero además, como si fuera poco, este personaje ha sido infiel a su esposa durante años. Eventualmente llega el día en que ella ya no aguanta más y le pide el divorcio. Pero este hombre no quiere eso. Y con lágrimas en los ojos le pide que no lo abandone, que le dé otra oportunidad. Mi amor, te prometo que a partir de ahora haré un esfuerzo por ser más organizado. Te voy a ayudar en la casa, ya verás. Voy a ser mucho más cuidadoso y dulce en mi forma de hablarte. No voy a ser tan áspero contigo. Lo único que no puedo prometerte es fidelidad. ¿Ustedes creen que la esposa se va a sentir satisfecha? Lo más importante para ella no es que su marido corrija algunas cosas de su comportamiento. Lo más importante para ella es que este hombre sea suyo y de nadie más. Si este hombre quiere preservar su matrimonio, lo que debe de hacer es dar un giro de 180 grados en lo que respecta a su relación conyugal. Bueno, algo similar es lo que ocurre entre el hombre y Dios. Yo creo que estoy seguro de que todo el mundo aquí está consciente de que comete pecados. Nadie es perfecto, todos tenemos nuestras faltas, todos nos equivocamos. Pero muchos tienen la idea errónea de que lo único que necesitan para estar en paz con Dios es dejar de hacer algunas cosas malas y comenzar a tomar buenos hábitos y hacer algunas cosas buenas. Pero la opinión de Dios es muy distinta. Su llamado no es hacer algunos ajustes aquí, allá. Su llamado es hacer un cambio radical que involucra todo nuestro ser, todo nuestro intelecto, toda nuestra voluntad, todas nuestras emociones. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Cuál fue el llamado de Pedro a esa multitud? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y más adelante en este mismo pasaje de Hechos 3, pero ahora en el versículo 26, Pedro continúa y dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vuélvanse, dice Dios, de una vida marcada por la maldad. Vuélvanse. Ahí vas otra vez, Sergio. Mira, yo no sé qué opinión tienes de nosotros, pero yo no soy tan malo. Bueno, déjame explicarte de qué maldades que Dios está hablando aquí. Los hombres solemos hacer categorías de pecados. ¿Han oído eso de pecados mortales, pecados veniales? Tenemos hasta mentiritas piadosas. Pero déjame mostrarte cuál es tu maldad y mi maldad. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo para explicar por qué los hombres necesitan la salvación que el Evangelio anuncia. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios
Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Pablo nos dice aquí que todos los hombres saben que hay un Dios, aún el más agnóstico y ateo. En el fondo de su corazón saben que alguien inteligente tiene que haber creado todo lo que existe. Pero el hombre en su impiedad detiene esa verdad que Dios revela claramente a través de la creación. Fíjate, si alguien te dice que este edificio donde estamos congregados, esto es una maravilla de la naturaleza, porque así como tú lo ves, no fue creado por nadie, sino que durante millones y millones de años se fueron reuniendo los materiales químicos, minerales, sustancias, y llegó un momento en que se juntaron de manera idónea y ¡guap!, levantaron este edificio. Pero tú tienes que ser un buen bobo para creerte eso. Y el universo es infinitamente más complejo que este edificio, ¿o no? Sin embargo, dice Pablo que mucha gente prefiere pensar que se hizo solo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el pecador hace eso? Bueno, Pablo dice que es para no tener que glorificar a Dios y darle gracias. El problema es que el hombre es un adorador nato. El hombre no puede vivir sin adorar algo. No se queda en el aire. Y Pablo sigue diciéndonos lo siguiente en los versículos 23 al 25 de Romanos 1. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. O sea, si el hombre decide no adorar a Dios, no se va a quedar sin adorar. Lo que va a suceder es que va a convertir en el foco de su adoración, en lugar del Creador, a las criaturas o a la creación. El reformador Juan Calvino dijo una frase célebre que era esta: el hombre es una fábrica de ídolos. Y yo sé que cuando nosotros pensamos en la palabra idolatría, de inmediato viene a nuestra mente la imagen de un individuo que está postrado ante una imagen de yeso o de madera. Pero la idolatría consiste realmente en poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, para tratar de obtener de ello una vida significativa y satisfactoria. Esa es la idolatría. Y mira, si quieres examinar tu grado de idolatría, te reto a que te hagas esta pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que te daría terror perder? Esos son tus ídolos. Aquellas cosas sin las cuales no podrías vivir. Esos son tus ídolos. Y el problema fundamental del hombre es que Dios nos creó para su gloria, para que encontráramos todo nuestro deleite y gozo en Él, pero el hombre prefiere poner su confianza en cualquier otra cosa, en el dinero, en el placer, en la notoriedad y la fama, en la diversión, para no tener que postrarse ante Él y reconocerle como el único Dios vivo y verdadero. Un Dios además que es moral. Así que el problema no radica meramente en los pecados que cometemos a diario. El gran problema es ese pecado de vivir una vida de espaldas a Dios, buscando nuestra propia gloria, nuestra propia satisfacción y nuestro propósito en la vida, pero fuera de Él. Por eso más adelante en su carta a los Romanos, el mismo Pablo, en el capítulo 3, versículo 23, haciendo referencia a la necesidad del Evangelio que tiene todo hombre, añade lo siguiente: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los seres humanos se quedan cortos de alcanzar la meta de darle la gloria a Dios. No sé si alguna vez te has preguntado por qué
las religiones y los cultos que hay por ahí son tan populares y más atractivos para el incrédulo que el Evangelio de Jesucristo. Porque la religión te permite alimentar tu soberbia y tu orgullo. Yo voy camino al cielo porque yo hago esto otro, yo no hago aquello. Eso es religión. Hacer cosas para tratar de ganar el favor de Dios. Pero eso no es cristianismo bíblico. Y es de esa raíz de soberbia que fluyen todos los demás pecados que cometemos. No queremos darle a Dios la gloria. Queremos llegar al cielo conduciendo nuestro camioncito con un emblema, con un sticker atrás que dice, por mi propio esfuerzo. Eso es religión. Ninguno de nosotros ha confiado en Dios como debiera. Ninguno ha sido agradecido como debería serlo. Y ninguno le ha obedecido como debería obedecerle. Más bien hemos hecho lo contrario. Hemos confiado en nosotros mismos, hemos sido ingratos y hemos buscado deleite y satisfacción en cosas fuera de Él y de sus caminos. Y es así como hemos deshonrado a Dios durante nuestra vida. Porque el pecado, al fin de cuentas, es un desprecio a Dios y es un menosprecio a su gloria. Los hombres ven la gravedad del pecado en función del daño que éste hace a otras personas. Pero la Biblia ve el pecado primariamente en función de la deshonra y desprecio que el pecado significan para Dios. Y miren, en eso hay un abismo de diferencia. La razón por la que necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es porque Dios en su justicia no puede pasar por alto el menosprecio y el desdén de sus criaturas a su gloria y a su majestad infinitas. Pero, y hago un gran pero aquí, es precisamente en el contexto de ese panorama tan desolador que la luz del Evangelio brilla esplendorosamente. Hay salvación para cualquier pecador, cualquier pecador, no importa lo que hayas hecho. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego fue a parar a la cruz para pagar la deuda de aquellos a quienes Él vino a salvar. En palabras del mismo Jesús que están en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice el Señor, yo no vine a ser servido, sino vine a servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cristo vino a salvar pecadores. Él nació y murió para eso. Entonces, ¿cómo puede el pecador apropiarse de una salvación tan grande? Bueno, como vimos en nuestro texto de Hechos, capítulo 3, en el versículo 19, Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Lo cual nos lleva a una segunda pregunta. ¿En qué consiste la conversión? ¿Qué es esto de la conversión? Bueno, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, convertirse al Señor es volverse de una vida de pecado y de incredulidad para confiar plenamente en el Señor. En otras palabras, convertirse es igual a arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Les voy a poner un ejemplo que es un poco burdo, pero creo que va a ilustrar bien a lo que me refiero. En Juan capítulo 6, Cristo le dice a sus discípulos, yo soy el pan de vida. O sea, les está diciendo, tú tienes que comerme a mí. Eso es lo que dice Cristo. ¿Pero qué significa? Bueno, vamos a decirlo de esta manera, partiendo de ese contexto. A lo largo de toda tu vida tú te has indigestado. O te has estado indigestando con el pecado. ¿Qué significa entonces arrepentirse y creer? Bueno, arrepentirse es vomitar y creer es comerte el pan de vida después que vomitaste. Tienes que arrepentirte y creer. Ese es el llamado del Evangelio. Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15.
Aquí nos dice cómo predicaba el Señor Jesucristo. Dice, más tarde, después del arresto de Juan el Bautista, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepiéntete y cree. Eso es convertirse. Tú vas caminando toda tu vida de espaldas a Dios hacia el pecado. Arrepentirte o convertirte es dejar de perseguir el pecado y volverte hacia Dios. Ahora, el volverte hacia Dios para confiar en Él es la fe. Por tanto, debes creer y arrepentirte. La fe y el arrepentimiento son, imagínense como si fueran dos tenazas con las que nosotros nos apropiamos de Cristo. Y la Biblia nos presenta ambas cosas como un acto de la voluntad del pecador. En otras palabras, tú tienes la responsabilidad de arrepentirte y tú tienes la responsabilidad de creer. Nadie, absolutamente nadie puede hacer esas cosas por ti, El hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano, donde mamá y papá eran cristianos, no significa que tú lo eres. Eres tú y solo tú quien debe tomar la determinación de renunciar a tu vida de rebelión contra Dios para entonces someterte a la autoridad de Cristo. Pero mira, de antemano te digo, no vas a poder con tus pecados, ni vas a poder someterte a la autoridad de Cristo. No puedes, no puedo. Por eso necesitamos creer. Tú tomas la determinación de hacer eso, pero al mismo tiempo confiando únicamente en Cristo para poder hacerlo. Yo sé de antemano que no puedo con mis pecados. Yo no puedo cambiar el curso de mi vida. Y precisamente por eso, Señor, vengo a ti, impotente, suplicándote a ti que tú hagas por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Por eso, esa determinación tienes que tomarla tú. He ahí lo que implica convertirse desde el punto de vista humano. Pero al mismo tiempo, convertirse implica algo con respecto a Dios. En nuestro texto de Hechos 3 leímos que Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Sin embargo, en Hechos capítulo 5, versículo 31, el mismo Pedro dice, a este Jesús Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Vieron quién da el arrepentimiento? Dios da el arrepentimiento. Vamos a ver otro texto, Hechos capítulo 11, versículo 18. Otra vez tenemos a Pedro aquí, pero ahora hablándole a un grupo de judíos, creyentes, diciéndoles como un grupo de paganos se habían convertido al Señor. Y los judíos estaban atónitos, no lo podían creer. Y entonces Pedro les dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, o paganos, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios lo da. Dios. Hace un momento dijimos que el hombre no quiere dar a Dios la gloria que Él merece. El hombre no quiere atribuirle a Él la honra que por derecho le corresponde únicamente a Dios. Y es precisamente por ello que el Evangelio es tan rechazado y tan despreciable para el hombre en su estado natural, porque el Evangelio revela nuestro pecado y nuestra impotencia. De modo que para que un hombre crea y se arrepienta, Dios tiene que hacer primero una cirugía de transformación o regeneración en su interior. De hecho, es tan profunda que la Biblia lo describe como un nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan dice que un hombre llamado Nicodemo va donde Jesús de noche y le dice lo siguiente, Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él.
Y miren, este hombre, Nicodemo, era un miembro del Sanedrín, era un fariseo. Este hombre conocía el Antiguo Testamento, me atrevo a decir que mejor que todos nosotros juntos, porque él vivía para eso. Era un hombre religioso, decente, moralista, y hasta sabía que Cristo había venido de Dios como maestro. Pero ¿qué le contesta Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, te tienen que parir otra vez. Dios tiene que cambiar primero nuestro corazón de piedra para que nuestra voluntad pueda disponerse a divorciarse del pecado y a creer en el Salvador. De esa manera el pecador recibe el beneficio y Dios recibe toda la gloria. Y llegados a este punto, déjenme hacer una aclaración sumamente importante, porque a veces se presta a confusión. Nadie tiene que saber que Dios ha hecho esa obra de transformación para entonces creer y arrepentirse. Tú no tienes que saber eso. Tu responsabilidad es responder a la invitación que Dios te hace a través del Evangelio y estar dispuesto a darle la espalda al pecado para confiar únicamente en la obra de Jesucristo. Y digo esto porque algunas personas están como hibernando, están como quietas o pasivas, esperando que Dios haga toda la obra para entonces responder a ella. Pero ¿qué nos dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa es tu responsabilidad, dar un paso al frente y entrar. Por supuesto que después que entres, entonces serás consciente y verás que Dios ya había hecho una obra en ti. Pero eso solo lo sabrás una vez estés dentro. Amigo, tú sabes que eres un pecador, que si Dios te juzga en este momento, tú no saldrás absuelto de su tribunal. Sabes que has estado viviendo por tu cuenta de espaldas a Dios, buscando tu propia gloria en lugar de la suya, procurando alcanzar una vida plena fuera de Dios y de sus caminos. Si sabes eso, si ya eres consciente de eso, ve a Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento por tus pecados y fe en su obra salvadora. Y miren, hay un misterio en eso. Tenemos por un lado la soberanía de Dios y por otro lado tenemos la responsabilidad humana. ¿Cómo pueden coexistir estas dos cosas? La Biblia es muy clara de que las dos coexisten, Pero la buena noticia es que nosotros no tenemos que resolver ese misterio para convertirnos y ser salvos. No, vuélvete de tus pecados a Dios, descansa únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados y serás salvo aquí, ahora mismo, ahora mismo. Este es el llamado que hace Dios a todos los hombres a través del Evangelio. Pero todavía nos queda una última pregunta que responder. ¿Cuál es la obra que hace Dios en el pecador para que éste pueda entonces convertirse? Miren, recuerden que hemos visto que nuestro problema no consiste en los pecados que cometemos a diario, aunque todos y cada uno de esos pecados son un problema ante la presencia de un Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo. Nuestro problema fundamental con la justicia divina consiste en toda una vida de espaldas a Dios. Por eso debemos de convertirnos y pasar a vivir de espaldas al pecado, confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra satisfacción y para nuestro deleite, ahora, en el presente. ¿Por qué los hombres buscan en las criaturas lo que solo puede darles el Creador? ¿Por qué esa necedad? ¿Saben por qué? Pablo nos lo responde en Romanos capítulo 1, versículo 25. Él dice, nos hemos dejado engañar.
Hemos creído la mentira de que mientras más lejos vivamos de Dios, más felices, más satisfechos estaremos y más diversión vamos a encontrar. Y saben que todos los pecados que cometemos radican o parten de ese. ¿Y sabes lo que hace Dios para resolver ese problema en el interior de un hombre? Abre sus ojos y sus sentidos espirituales y crea en nosotros un nuevo gusto espiritual por la gloria de Cristo que antes no teníamos y que ahora nos mueve eficazmente a entregarnos por entero a Él. Bueno, es en eso en que consiste este nuevo nacimiento del que Cristo le habla a Nicodemo. Hay una parábola sencilla pero extraordinaria que está en Mateo capítulo 13, donde Cristo describe el proceso a través del cual un pecador es convertido y traído al reino de los cielos. Está en el versículo 44 de este capítulo y dice así: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Bueno, esta persona que antes iba por la vida procurando disfrutar de los deleites baratos que este mundo ofrece, porque el pobre miserable pensaba que eso era lo único que había, pero de repente se encuentra un tesoro que es incomparablemente más valioso que todo lo que él había visto hasta entonces. Y cuando este hombre pregunta el precio del terreno donde está escondido ese tesoro, le dicen: te cuesta todo lo que tienes, te cuesta tu propia vida. Perdón. Pero tal es su deseo de adquirir ese tesoro que ni siquiera regatea el precio y vende todo lo que tiene para comprarlo. Esa es la conversión. Es eso. Pero ¿qué sucedió en este individuo que lo llevó a ver a Cristo y el Evangelio como un tesoro que antes no veía? Nuevamente, que Dios abrió sus ojos a través del nuevo nacimiento para que él fuese consciente y viese sus pecados, viese la fuente de todas sus desgracias y fuese consciente de que eso eventualmente lo arrojaría en una condenación de miseria sin fin. Pero Dios también abrió sus ojos para que pudiese ver a Cristo tal cual es, no solo como el que puede salvarle del veredicto del juicio final, sino también como aquel tesoro que puede saciar plenamente las necesidades más profundas de su alma. Es así como Pablo lo describe en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice Pablo: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Es a través de la predicación del Evangelio, como lo estamos haciendo aquí ahora, que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y Él es quien resplandece en nuestros corazones el rostro de Cristo. ¿A cuántos de nosotros un día se nos predicó la buena semilla y en ese momento Dios dijo: sea la luz? Y de repente tú y yo vimos lo que nunca antes habíamos visto. Y es precisamente por eso que este hombre vende todo lo que tiene gozosamente, porque él sabe que ha comprado algo infinitamente más valioso. Porque tener el mundo entero y no tener a Cristo es tener nada. Y tener solo a Cristo es tenerlo todo. Y para mis hermanos creyentes que están aquí, déjenme decirles algo. Ese gozo debe ir creciendo cada vez más y más y más, en la medida en que nosotros entendemos más profundamente el Evangelio. Hace muchos años, cuando yo me convertí al Señor, yo no entendía
muchas de estas cosas, no entendía casi nada, pero solo veía algunas cosas. Y con el paso de los años he llegado a entender con qué tipo de amor me amó Dios. Y eso es lo que va aumentando el gozo en nuestro corazón. Dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El resultado de la fe, lo que produce la fe, es gozo y paz. Un cristiano, a fin de cuentas, es alguien que ha venido a entender que ninguna cosa en este mundo puede compararse con el gozo inefable de vivir el perdón que Cristo ofrece o de tener la esperanza de lo que Cristo promete. Pero sobre todas las cosas, es alguien que ha entendido que ninguna cosa en este mundo puede compararse siquiera con el gozo de conocer a Cristo íntimamente, de tener una relación íntima y personal con Él, diaria, permanente y por los siglos de los siglos. Y si te preguntas por qué hay tantos cristianos que no manifiestan esa satisfacción y ese gozo como debieran, la respuesta es porque la vida cristiana es una lucha. Continuamente somos seducidos a buscar deleites y satisfacción en eso mismo que un día tuvimos por basura. Esa es nuestra lucha. Y todo el tiempo, no hay cuartel, es sin descanso. Y cuando somos vencidos, en ese instante perdemos el gozo y la paz de ser hijos de Dios. Pero hermanos, eso no tiene que ser así. Nosotros podemos levantarnos otra vez, tomar a Cristo de la mano y por la gracia de Dios ser restaurados y seguir corriendo la carrera, ejerciendo aún más fe que cuando nuestros ojos y sentidos espirituales fueron abiertos por primera vez. Y si tú estás aquí sin Cristo, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, y ese nuevo nacimiento no se ha dado dentro de ti, ya has visto ahora lo que dicen las Escrituras acerca de tu condición delante de Dios, delante de aquel que te creó, delante de aquel que está sosteniendo cada latido de tu corazón ahora. Y ya has visto que te has quedado corto. Y eso te hace transgresor y culpable ante su ley. Pero también has visto lo que Él ha provisto en la persona de su Hijo y lo que requiere de ti para que puedas participar plenamente de esa salvación tan grande. Así que mi pregunta para ti esta tarde es, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué harás con eso? ¿Vas a despreciar lo que el Evangelio ofrece de pura gracia? ¿O vas a venir humildemente a Dios con un corazón arrepentido, clamando para que tenga misericordia de ti? ¿Seguirás despreciando a Dios para seguir disfrutando los deleites baratos y temporales que este mundo te ofrece? ¿Vas a cambiar el brillo de la gloria de Dios por el pálido reflejo de esos deleites pasajeros? No te contentes con tan poco. Sal del vertedero y deja de recoger tanta basura. Dios te está llamando y te está ofreciendo algo que ni tú ni nadie puede comprar. ¿Realmente prefieres el basurero? Cristo vino para que tuviéramos vida eterna, vida en abundancia, vida presente, ahora. No rechaces ese regalo y no pierdas ese tren, porque en el día menos esperado ese tren partirá de su estación para siempre, dejándote como único destino el lugar donde dice la Biblia que no cesan el llanto y el crujir de dientes para siempre. Así que ven a Cristo y ven ahora, arrepiéntete y conviértete. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. No nos dejaste huérfanos ni desamparados, sino que nos dejaste, Señor, tu revelación y el plan de salvación y reconciliación por medio de Cristo.
Ayúdanos, Señor, a abrazar esa verdad. A los que somos creyentes, Señor, ayúdanos a vivir en esa verdad, buscando tu gloria y no la nuestra, obedeciéndote, Señor, para honrarte y para vivir una vida de santidad, Señor, que dé gloria a ti, porque tú eres el único que la merece, tú eres el único digno. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, Padre, yo te ruego que estas palabras que han sido sembradas en sus corazones, Señor, tú las hagas germinar. Que tú les hagas ver, Señor, su perdición, su bancarrota espiritual ante ti. Y al mismo tiempo, Señor, que tú despiertes en ellos el deseo, Señor, la sed de reconciliarse contigo. Entendiendo todo lo que eso conlleva, Padre. Llevándolos a confesar sus pecados, a reconocer que han vivido una vida de espaldas a ti y anhelar ahora hacerte no solamente el Salvador, sino el Señor de sus vidas. Te pido y te ruego por ellos. Gracias te damos, Padre, por habernos traído tu palabra en el día de hoy, por habernos congregado en tu nombre y por habernos dado el privilegio de estar aquí ante tu presencia. Todo te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.